De Xicoténcatl avanzamos a Ciudad Victoria, donde nos encontramos con mi hermano Samuel, Alfredo M. Terrazas y Braulio M. Romero, que traían como 200 hombres más, y con los 200 que nosotros llevábamos, se formó el primer regimiento Pedro Antonio Santos. Samuel me recibió no con cariño, sino con ternura. Lloró mucho porque no nos habíamos visto desde antes de que mataran a Pedro Antonio. Y el trato que me dio desde entonces ya no fue de hermano mayor, ni de jefe, sino de compañero y amigo. Entonces, hay que recordar que anteriormente se habían peleado Samuel y Gonzalo M. Santos, y tras la muerte de su hermano Pedro Antonio, se dio este acercamiento. Samuel me dijo: tú traes muchas ganas de pelear y aquí te vas a llenar, porque en esa vía, para Tampico, hay un enemigo muy peleador, que es el general huertista Higinio Aguilar. Yo le dije: efectivamente, traigo muchas ganas de combatir. Nada más que nos emparejen el armamento. A lo que Samuel contestó: por eso ando por acá. Mañana nos entregan en Ciudad Victoria puro armamento nuevo. Carabinas 30-30 ochavadas, muy bonitas, que yo ya vi y que nos pasa un amigo de Pedro Antonio y mío, y que se llama Macedonio García. Además, quien las paga es Vicente Segura, de su propio patrimonio. Y aquí es donde aclara Gonzalo N. Santos que este Vicente Segura Martínez, que era coronel y fue torero, muy rico, después se convirtió en general de división y en gobernador del estado de Hidalgo. Pero continuó informando su hermano Samuel: para los oficiales envía puros rifles Savage, de modo que vas a tener otro Savage, como el que te dio Pedro Antonio en Valles en 1911. Como el armamento de Olivo no había llegado, fuimos Samuel, Braulio, Olivo y yo a Matamoros a recogerlo, pues a Olivo no lo conocían. Fue entonces que crucé la frontera por primera vez. Lo hicimos en una lancha llamada La Bonita. El pasaje costaba entonces 25 centavos americanos, pues el puente en aquellos tiempos no estaba en servicio o no existía. Debo aclarar que aquel rifle que me dio Pedro Antonio cuando los maderistas permaneció virgen, pues de ahí a San Luis el único encuentro que hubo fue en Cerritos. Y a mí no me tocó disparar a los porfiristas, pues ya dije que se rindieron muy pronto, y todos creíamos en nuestra inexperiencia que el Savage era un gran rifle de guerra, y resultó que a los 20 o 25 cartuchos disparados se calentaba este rifle de cacería, y tuvimos que cambiarlos pronto por los ochavados que usaba la raza, y así se llamaba en Tamaulipas a los soldados revolucionarios. Pues bien, de Ciudad Victoria regresamos ya bien armados y parqueados a Xicoténcatl. Nos dieron un pantalón y una chaqueta muy apretada de un género que casi era lana, de procedencia americana. Nuestra caballada descansó en este lugar y se puso Samuel al frente del regimiento Pedro Antonio Santos, así como Terrazas, pues aunque este último reconocía a Samuel como jefe, nosotros a los dos reconocíamos como hermanos y jefes. Fue en este lugar donde conocí al general Caballero. Hay que recordar que así fue conocido uno de los presidentes de México, Manuel Ávila Camacho, y que ya habíamos visto que previamente había conocido Gonzalo N. Santos a otros dos que llegarían a la presidencia, el propio Francisco I. Madero y a Adolfo Ruiz Cortines. Y así, conforme iba avanzando en su carrera militar y posteriormente en la política, iría conociendo a personajes muy destacados que llegarían a la cúspide, es decir, que se convertirían en presidentes de la República. Y nos menciona que allí conoció pues al general Caballero, quien señala: desde entonces me cayó muy simpático y del cual fui muy amigo. Aquí le ensalza un poco porque conforme vayamos avanzando en estas historias veremos que pues tan amigo no fue. Era ayudante del general Caballero el más chico de los Terrazas, de nombre Severino,
quien murió siendo general en Ciudad Juárez, jugando polo en tiempos del gobierno del general Abelardo Rodríguez. De no haber muerto Severino, hubiera llegado muy alto, pues era del mismo grado del entonces general brigadier Manuel Ávila Camacho, y además eran muy amigos. Con nosotros, de acá del lago Azteca, iban el padre de Alfredo, que se llamaba don Jesús, a quien todos llamábamos tío Chuy, y Celedonio Terrazas, que actualmente es un próspero ganadero y vive en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Iba también el entonces capitán Crisóstomo Nájera, casado con una prima de nosotros, y que fue quien acompañó a Pedro Antonio a embarcarse de incógnito desde Tampamolón hasta Tampico, en 1910. En Chicoténcatl nos reunimos muchas fuerzas revolucionarias, las que mandaban Vicente Salazar, el coronel Pancho Mariel, quien me quería como hermano y que después fue mi jefe, Miguel Sánchez Medina, Daniel Cerecero Estrada, del estado de Hidalgo, y Josué Benignos de Veracruz. Pero todas estas fuerzas huastecas se regresaron a su tierra, y los únicos que nos quedamos por allá a cooperar en el ataque a Tampico fuimos los del regimiento Pedro Antonio Santos, al mando de Samuel y de Terrazas, que después de la toma de Tampico se convertiría en la Brigada Santos. De Chicoténcatl avanzamos a Esteros, a las órdenes del general Caballero. Iba también el coronel Emiliano Próspero Nafarrate Ceseña, el mayor Eugenio López, tipo muy valiente que mandaba otra columna, el mayor Francisco González, el mayor Juan N. Guerra y otros jefes más. Entonces no había muchos generales ni coroneles. Componíamos la columna de ataque que avanzaba hacia Tampico, unos 2.800 hombres con unas cuantas ametralladoras, y el primer encuentro fue en Esteros, con el general García Lugo, que traía unos 1.500 hombres, pero muchas ametralladoras. Lo atacamos de noche y lo derrotamos completamente. Este fue mi primer combate verdadero. 2.800 hombres contra 1.500. López de Larra, que traía 800 hombres, llegó después del combate y ya traíamos casi todas las ametralladoras. Al caerles de sorpresa, García Lugo dejó hasta su catre de campaña con perillas doradas, muy elegante, que por cierto no he vuelto a ver un catre como ese. Ignoro de dónde lo adquiriría, pues en ese entonces llegaban muchos barcos a Tampico que traían mercancías de Europa. Tomando la estación de Esteros, Nafarrate siguió con el grueso de la columna avanzando para Tampico, y nosotros, los del regimiento Santos, con Samuel y Terrazas a la cabeza, avanzamos para el río Támesis. Nuestro primer objetivo era pasar la margen norte de dicho río y luego atacar las bombas que surtían de agua el campo petrolero de Ébano. Ahí volvimos a tener otro combate con el general Higinio Aguilar, que traía unos 300 hombres contra nosotros, que éramos como 400. Cabe mencionar que ni nosotros lo derrotamos, ni él a nosotros. Peleamos de lado a lado del río, que aunque angosto es muy hondo, y hubo bajas por ambas partes. Nosotros tuvimos 22 heridos y 8 muertos, pero los federales, aunque no sabemos con exactitud cuántos, también tuvieron más o menos el mismo castigo. El general Aguilar se retiró y al día siguiente cruzamos el río y pusimos avanzadas rumbo a Ébano. Pero la mayor parte de la gente se quedó del lado norte. De ahí, por órdenes del general Caballero y siguiendo su plan, continuamos adelante. A mí me tocó ir con Mencho y peleamos contra juchitecos, unos 18 que estaban parapetados en un corral de rieles en la estación Velasco. Nosotros teníamos unos 50 hombres, y los juchitecos se defendieron con un valor que nos dejó impresionados. Llegamos frente a ellos como a las 5 de la mañana, y no nos sintieron. Los asaltamos y en poco tiempo nos revolvimos con ellos, pero ninguno de los juchitecos quiso soltar su Mauser, aunque los tuviéramos encañonados. Y les ordenáramos entregarlos, pero contestaban:
No, arma no poder soltarte. Se enoja la capitana. Si bien es cierto que exterminamos a este grupo de valientes, sin embargo, como todos los bravos imponen, aun siendo derrotados, nos retiramos sintiendo admiración por ellos. No sé si impresionado por este hecho, años después tuve como ayudantes a muchos juchitecos, quienes siempre me fueron muy leales. Eso sí, les quitaron 5 o 6 mujeres que se llevaron para su campamento en las márgenes del río Tamesí, y que todos en forma más o menos socialista, refiere Gonzalo, hicieron que les prestaran sus servicios.